Mi nombre es Ava. Tengo 34 años y comparto mi vida con mi esposo James. Ambos trabajamos en la empresa que fundó mi suegro, aunque él ya se ha retirado. Fue un emprendedor visionario que transformó una pequeña compañía de construcción en un enorme imperio con ingresos anuales de 250 mil millones de dólares. A pesar de su carácter enérgico y a veces autoritario, todos admiran su impresionante habilidad para los negocios. James, quien fue elegido para suceder a su padre, creció como un niño consentido y de carácter gentil. Lamentablemente, esta naturaleza tan suave no parece adecuada para el despiadado mundo de los negocios. De hecho, él mismo ha admitido que no está hecho para ser un CEO, y probablemente termine siendo solo una figura decorativa. Llevamos 5 años de casados y, últimamente, me he sentido frustrada por su falta de iniciativa. En contraste, yo siempre me he considerado una persona decidida. Durante los años activos de mi suegro, él valoraba esta cualidad en mí y solía delegarme diversas tareas. Antes de casarme con James, trabajé en un banco administrando finanzas y siempre manteniendo las cifras en orden. Mi plan inicial era convertirme en ama de casa a tiempo completo después de casarnos, pero mi suegro me pidió que trabajara en la empresa de construcción. Al comenzar a trabajar, me incluyó en las reuniones de la junta directiva y buscaba mi opinión sobre temas de gestión. Aunque al principio los miembros de la junta eran escépticos, mis comentarios constantes y acertados me ganaron su respeto. Por otro lado, James, que también era miembro de la junta, rara vez asistía a las reuniones, y curiosamente, nadie parecía ver esto como un problema. Un día, al regresar a casa después de una reunión, encontré a James viendo televisión tranquilamente. Frustrada, le pregunté por qué no había asistido a la reunión, subrayando lo importante de su papel. Sin mostrar ningún remordimiento, respondió, aunque vaya, realmente no entiendo las discusiones. Además, los miembros de la junta te prefieren a ti, así que no hay problema, ¿verdad? No podía evitar sentir que James se estaba irritando cada vez más por mi activa participación en las reuniones de la junta. A pesar de algunos comentarios ocasionales, mi suegro había estado enseñándome con dedicación los detalles de la gestión empresarial, como si me estuviera preparando para sucederlo. Sorprendentemente, descubrí que disfrutaba los retos de la administración y me esforzaba por cumplir con las altas expectativas de mi suegro. 2 años después de comenzar a asistir a las reuniones, mi suegro se retiró por completo. En su ausencia, los miembros de la junta comenzaron a consultarme sobre decisiones importantes, dejando de lado a James. Esperaba que esta situación lo motivara a esforzarse más, pero en lugar de eso, se volvió aún más indiferente. Aunque llegaba a la oficina por las mañanas, desaparecía al mediodía para regresar a casa el resto del día. Mientras tanto, mis responsabilidades crecían cada vez más. Mi carga de trabajo se asemejaba a la de un CEO, especialmente con el tamaño y la fuerza laboral de nuestra empresa. A pesar de las dificultades, me mantuve comprometida con mejorar las ventas y la rentabilidad, por el bienestar de nuestros empleados. Con esfuerzo, logramos aumentar significativamente las ventas, y yo me sumergí por completo en los retos de dirigir la empresa. Sin embargo, mientras yo estaba más absorta en mi trabajo, James parecía perder todo interés. Nuestras conversaciones en casa se volvieron menos frecuentes y surgieron tensiones en nuestra relación. En medio de este distanciamiento, James mencionó casualmente que había almorzado con mi hermana Megan. Megan, 2 años mayor que yo, se había divorciado recientemente en medio de un escándalo de infidelidad que terminó en una confrontación caótica en casa de nuestros padres. Durante ese episodio, James, con su carácter tranquilo y conciliador, intervino para calmar la situación, ganándose la admiración de Megan. Hoy Megan habló de ti, comentó James con indiferencia. Al parecer, Megan no dejaba de alabar a James. Incluso su ex esposo, que estaba furioso, se vio desarmado por la actitud calmada de James. Finalmente, Megan logró concretar su divorcio, aunque con pagos de manutención incluidos. Sin embargo, este evento pareció cambiar su percepción de James. Antes, lo veía simplemente como el hijo rico e indeciso de un empresario, alguien que no era especialmente atractivo, pero después de presenciar su intervención, comenzó a verlo como un hombre respetable y digno de admiración. Ahora, siendo una mujer recién divorciada y atraída por la estabilidad económica, Megan parecía interesada en James de una manera que nunca antes había mostrado. No podía comprender, en medio de mi mentalidad enfocada en el trabajo, lo que realmente estaba sucediendo. Megan no tenía idea de que James era únicamente una figura decorativa en la empresa, sin responsabilidades reales de gestión. Su ex esposo, un empleado de alto nivel en una compañía extranjera, solía presumir en su boda, alardeando de su inteligencia, apariencia y estilo. Su traición me desconcertó,
¿Cómo pudo engañar a un hombre tan notable? 3 meses después de que James mencionara su almuerzo con Meghan, llegué a casa y lo encontré inusualmente serio. Su expresión sugería que traía noticias importantes. Con el corazón acelerado, esperé a que hablara. Cuando finalmente lo hizo, sus palabras me dejaron atónita. Meghan está embarazada de mi hijo y quiero el divorcio, confesó, dejándome en estado de shock, como si esa revelación no fuera suficiente. Añadió que Meghan planeaba hablar sobre el asunto en su próximo día libre. Aturdida, le pregunté si tenía intención de casarse con mi hermana. Con una expresión llena de dudas, respondió, no es que quiera casarme con ella, pero como está esperando a mi hijo, supongo que no tengo otra opción. Suspiré, ya acostumbrada a la indecisión de James, y respondí, bueno, si está esperando a tu hijo, supongo que no queda de otra. Hablemos de esto cuando ella venga. Parecía que James y yo no podíamos tomar decisiones juntos, lo que me llevó a decidir enfrentar directamente a mi hermana para resolver la situación. Aunque ya había tomado la decisión de divorciarme, sentí la necesidad de consultar con mi suegro sobre la situación de la empresa. Como no era del fundador, desempeñaba un papel importante en la dirección del negocio, pero el divorcio me distanciaría de ello. Al día siguiente, visité la casa de mis suegros y le conté a mi suegro lo que había dicho James. Mi suegra, que al principio estaba emocionada por la idea de un nieto, quedó en silencio bajo la mirada severa de su esposo. Parecía que ella estaba más interesada en el nieto que en la administración de la empresa. Después de reflexionar, mi suegro sonrió y expresó su deseo de que continuara supervisando la compañía, sin importar las acciones de James. Su decisión de priorizar la gestión de la empresa sobre su propio hijo o nieto destacó su compromiso, a pesar de estar retirado. Con el tema del trabajo resuelto, era hora de abordar el futuro con mi hermana. En su día libre, llegó a mi casa con una sonrisa triunfante, expresando lástima porque yo no podía concebir, ofreciéndome dinero como consolación. Exigió que dejara la casa de inmediato. Sorprendida por su audacia, miré a James, quien permaneció en silencio durante todo el intercambio. Su indiferencia me indignó. Con calma, sugerí involucrar a un abogado para resolver el tema de la pensión alimenticia y la división de bienes de manera adecuada. Nunca imaginé que mi propia hermana caería por un hombre como James. Respondí al comentario irónico de mi hermana con un toque de sarcasmo, lo que provocó que me lanzara una mirada furiosa. Sin embargo, rápidamente recuperó la compostura. En ese momento, me di cuenta de que había empezado a valorar el carácter sobre la apariencia o el dinero. Con una risa contenida, le dije, eso es excelente, de ahora en adelante, vive feliz con James. Me resultó irónico escuchar a mi hermana hablar como si entendiera profundamente a mi esposo, cuando estaba claro que su interés en él se centraba en su supuesto poder y riqueza. Probablemente pensaba que era el presidente de la empresa de mi suegro, aunque parecía que no había recibido información directa de James. Al finalizar nuestra conversación, mi hermana anunció que tenía intención de mudarse de inmediato y ya había contratado una empresa de mudanzas, anticipando su carácter impulsivo. Ya había asegurado un nuevo departamento. Simultáneamente, contraté a un abogado y preparé los documentos para la división de bienes y las reclamaciones de pensión alimenticia. Al día siguiente, comenzamos las negociaciones. Mi esposo y mi hermana, acompañados por mi abogado, se presentaron para discutir los términos. A pesar de la actitud indiferente de James, mi hermana asumió el control de la conversación. Como mencioné antes, estoy dispuesta a pagar tanto como sea necesario de pensión alimenticia, así que decidan a su conveniencia, dijo con confianza. Mi abogado, considerando las circunstancias, sugirió también reclamar pensión alimenticia a mi hermana, dado que ella aún estaba pagando a su exesposo. Aunque inicialmente pensábamos que sería difícil, la seguridad de mi hermana abrió la posibilidad. Cuando el tema pasó a la división de bienes, mi hermana afirmó con seguridad, esta mansión es originalmente de la familia de James, así que no debería ser parte de la división, ¿cierto? Mi abogado, manteniendo la calma, respondió, este edificio y el terreno pertenecen a la empresa, por lo que es decisión de la compañía. Incluso James parecía creer que la casa pertenecía a su padre. ¿Es eso cierto? Pensé que esta casa era de papá, comentó casualmente. Por otro lado, mi hermana, visiblemente confundida, preguntó, entonces, ¿eso significa que no puedo vivir aquí? El abogado respondió con profesionalismo, puedes vivir aquí si la empresa lo permite. Mi hermana, aliviada, respondió, debieron decirlo antes, estará bien, ya que James, como presidente, vivirá aquí. En ese momento, mi abogado, sorprendido,
Soltó una carcajada. ¿De qué estás hablando? Ava es la presidenta, no James. La expresión de incredulidad en el rostro de mi hermana era evidente. Se giró hacia James y exigió una explicación. James, ¿no eres el presidente? Intervine para aclarar. James es solo un asesor, sin derechos ejecutivos. Yo soy la directora ejecutiva y presidenta. Nuestro suegro me nombró en estos cargos tras su retiro, basándose en mi desempeño y la aprobación de los demás directivos. Mi esposo, debido a un acuerdo hecho por su padre, recibía un salario ejecutivo como asesor, a pesar de no tener responsabilidades ejecutivas. Aunque el título sonaba impresionante, su sueldo era miserable comparado con el de un empleado regular, reflejando su falta de implicación en el negocio. En consecuencia, yo me encargaba de todos los gastos de nuestro hogar, incluido el pago del alquiler de nuestra casa, propiedad de la empresa, que mi responsable suegro siempre cobraba. Entre risas, el abogado hizo una pregunta. ¿Podemos seguir rentando esta casa a James? Mi hermana reaccionó airadamente. ¿Qué quieres decir con rentar? ¿Estás sugiriendo que cobre renta a James? ¿No es propiedad de la empresa? Solo háganlo gratis, exigió, creyendo que la mansión debería ser proporcionada sin costo alguno. El abogado, divertido, les presentó el monto del alquiler, lo que dejó a mi hermana y a James visiblemente impactados. Para James, esta era la primera vez que escuchaba sobre el tema. La revelación del elevado alquiler para una casa tan grande los hizo preocuparse por su situación financiera. Dado el modesto salario de James como asesor, pagar un alquiler tan alto sería una carga significativa. En sus 5 años de matrimonio, James y yo habíamos agotado nuestros ahorros, y dividir lo poco que quedaba era la única opción para repartir los bienes. Después de que el abogado se marchó, mi hermana, al darse cuenta de que la mansión que tanto anhelaba era rentada, quedó totalmente desanimada. James, con su típica sonrisa, accedió cuando sugerí que regresara a la casa de sus padres. Su madre, emocionada por la noticia del embarazo, estaba feliz de recibirlo de vuelta. Mientras contemplaba esa decisión, no podía evitar encontrar gracioso cuanto estaba considerando a un hombre que estaba a punto de ser mi exesposo. A pesar de mis dudas sobre su fiabilidad para criar a un hijo, decidí que no era asunto mío. Miré a mi hermana, quien parecía haber olvidado su propia pensión alimenticia, y le pregunté, ¿estás bien con el pago de la pensión alimenticia? Hermana, parecías muy confiada, pero también estás pagando a tu exesposo, ¿no? Ella, sorprendida, reaccionó como si no hubiera estado presente en la discusión anterior. ¿Pensión alimenticia? ¿También tengo que pagarla?, dijo con el rostro desencajado. Por la mañana dijiste, daré mucha pensión alimenticia, pero no esperabas que fuera yo quien pagara, ¿verdad? Mi salario es muy bajo. James y mi hermana intercambiaron miradas de sorpresa, y no pude evitar encontrar nuestra situación bastante patética. Mientras tanto, ya había obtenido las firmas en los papeles de divorcio y en los documentos para solicitar la pensión alimenticia. Su reacción resultaba algo cómica. Mi ahora exesposo, casado con mi hermana, regresó a la casa de sus padres, como lo había advertido. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir constantes discusiones entre mi hermana y mis suegros, principalmente debido a la mentira sobre su embarazo con el hijo de James. Mi suegra, ansiosa por un heredero, estaba furiosa. Mi suegro, quien desde el principio desaprobaba a mi hermana, le adelantó a James el dinero para su pensión alimenticia, pero nunca dirigió palabra a mi hermana. A pesar de sus súplicas, él se negó rotundamente a darle pensión alimenticia, argumentando que no tenía razón para que lo llamaran papá. Frustrada y sin obtener lo que esperaba, mi hermana dejó la casa de los padres de James sin decir palabra. Al parecer, haberse casado con él nuevamente solo para cargar con la responsabilidad de la pensión alimenticia resultó ser una decisión absurda. Aunque mi exesposo consideró la posibilidad de reunirse conmigo, su padre lo reprendió duramente, diciéndole que no era apto para tener una familia. Por mi parte, no tenía intención de volver con él. Había perdido toda la fe cuando me engañó con mi propia hermana. Asqueada por su actitud indiferente, lo despedí de su puesto ejecutivo, y ahora trabaja como empleado temporal. Yo continué como directora general, enfocándome en la compañía como el pilar central de mi vida. Después de la ruptura, dejé de creer en la posibilidad de un nuevo matrimonio. Mi conexión con mi suegro se mantuvo, acudiendo a él por consejo cuando era necesario. Por ahora, mi dedicación está en el éxito de la empresa, considerándolo un compromiso similar al matrimonio, por el bien de mis empleados.